Entonces, acá tenemos esto y acá tenemos esto. Listo. Entonces, llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y acá tengo un mapita de más o menos eh, lo que es la ubicación geográfica de este lugar, ¿no? Eh, Curiosamente, esta es una de las variantes textuales por las que muchos dicen que la Biblia no puede ser inerrante, ¿no? La última vez que vimos el texto estábamos acá, en el mar de Galilea, ¿no? Cuando Jesús calma el, el mar, ¿no? Eh, en los manuscritos hay muchas diferencias sobre qué lugar es este, ¿no? Pero sabemos que ellos estaban en el mar de Galilea, ¿no? Y acá nos dice que estaban a la orilla, ¿sí? Estaban al otro lado del mar de Galilea o del mar de Tiberias, porque también se llama así, ¿sí? Esta región de acá se llama Decápolis, ¿sí? Este es un territorio gentil, ¿sí? Filadelfia, no sé si la conoce, era una ciudad griega, ¿sí? Este es más que todo un territorio griego que un territorio semítico, y por semítico me refiero a todas esas personas árabes y de ascendencia semítica, ¿sí? Que vienen de Medio Oriente más o menos. Eh, Algunos manuscritos dicen que es Gadara, otros manuscritos dicen que es Gerasa, ¿sí? Estaba buscando los tres diferentes pasajes en, el, en las versiones en español, y por alguna razón todos están de acuerdo con que era Gadara y donde los gadarenos estaban, pero la evidencia de manuscritos histórica dice que Lucas y Mateo usan Gerasa como la ciudad, sí. Lo que es curioso porque el manuscrito original, o de donde se copia, o se cree que se copia Mateo y Lucas, es Marcos, ¿no? Eh, entonces es muy curioso que Mateo y Lucas, sabiendo que decía Gadara en Marcos, escribieran Gerasa, ¿no? Eh, como que no es consistente, ¿sí? Y para mí este es uno de los argumentos por los que yo creo en la inerrancia de la Biblia, ¿no? ¿Sí? Si la Biblia no tiene errores, porque son dos lugares diferentes, ¿sí? Y eso es otra pregunta que voy a resolver después, pero lo importante es que las personas que copiaron la Biblia, ¿sí? Aunque no eran escribas profesionales, bueno, el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque el Antiguo Testamento es diferente. Aunque no eran escribas profesionales, sí tenían como intención copiar las palabras como estaban escritas, ¿sí? Eh, no, la intención no era primordialmente que todas estuvieran de acuerdo, porque sí, porque si no, no era inerrante, ¿sí? Eh, el Corán es un, es un ejemplo contrario a eso, ¿no? Se supone que el texto en Meca que escribió Mahoma, ¿sí? Es de donde se deriva todo, ¿sí? Y lo tiene en el original, pero lo curioso es que está lleno de correcciones y notas, y mejor dicho, ¿sí? Como todo tiene que estar de acuerdo a eso, entonces o alteran el texto principal o, o no es consistente, ¿no? En el cristianismo no es así, tenemos muchas cosas que comparar, ¿no? Muchos manuscritos, muchos papiros, ¿sí? Y nos muestra que aunque sí hubo gente que intentó crear armonía, no era así siempre, ¿sí? No estábamos buscando siempre alterar las cosas para que estén de acuerdo, porque si no, no es inspirado, ¿no? Se cree más o menos, ¿sí? Que el pueblo no es ni siquiera Gadara ni es Gerasa donde pasa esto, si es acá, que es un pueblo que se llama Gergasa, ¿sí? Y que se utiliza tanto Gadara como Gerasa en los textos para hablar de toda el área de Decápolis, ¿no? Eran las ciudades principales, ¿sí?
Filadelfia es más conocida porque es un nombre muy usado sobre todo para iglesias y ese tipo de cosas. Está en Apocalipsis y es la más conocida para nosotros, pero en esa época Gadara y Gerasa eran de las ciudades más importantes. Cuando se hablaba de esa ciudad, ¿sí? Se hablaba más que todo entonces del área de Decápolis. Entonces acá lo que nos está diciendo Marcos es que cruzaron el mar de Galilea, ¿sí? Y llegaron a la región de Decápolis, ¿no? Obviamente, si cruzamos el mar de Galilea, no llegamos ni a Gadara ni a Gerasa, ¿sí? Y lo que nos está dando a entender más que todo es que esto ya es territorio gentil, ¿sí? Acá ya no estamos hablando con judíos que creen en la ley, que creen en la tradición de Moisés, que son fariseos, bueno, etcétera, ¿no? Y es importante, sí, porque aunque el ministerio principal de Jesús fue a los judíos, nunca es exclusivamente a los judíos, ¿sí? Jesús no proclama que el reino de los cielos es un movimiento judío únicamente, ¿sí? Que el reino de los cielos es solo para los judíos, como creían los judíos, ¿no? Que el reino de los cielos y el Mesías era algo extremadamente étnico, ¿sí? Que solo los judíos podían ser parte del reino de los cielos y que el Mesías era judío por eso, ¿no? ¿Sí? Contrario a eso, sí, como ya hemos visto, Jesús intenta romper todos esos estigmas eh, religiosos, tradicionalistas que tienen ese celo sionista, ¿no? Eh, y va a tierra gentil, ¿no? Entonces estamos acá en un mundo totalmente diferente al que hemos visto, ¿sí? Eh, Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros y nadie ya podía atarlo ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atacado con grillos y cadenas, pero le había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras, ¿sí? Entonces acá tenemos a un hombre particular, ¿no? Ya hemos visto posesiones demoníacas en Israel, ¿sí? Y hemos visto una cara de eso, ¿no? Son personas religiosas, son personas que a los ojos de cualquier persona son muy morales, que a los ojos de cualquier persona son solo una persona normal, ¿sí? No es el cuento de los ojos negros y hablar con voces oscuras, como lo vendemos en el mundo, o lo vemos en el mundo occidental mayormente, ¿sí? Pero sí hay casos en los que las posesiones demoníacas tienen una apariencia diferente, ¿no? Y esta es la más popular de todas, ¿no? Entonces, era una persona muy rara, ¿sí? Vivía en un cementerio, ¿sí? Y, y tenía cualidades superhumanas, ¿sí? Cuando usted lo atan con una cadena, usualmente usted queda atado, pero esta persona tiene la capacidad de romper las cadenas, ¿sí? Eh, Nadie podía dominarlo, si era más fuerte que todos los hombres, ¿sí? Pero, pero es muy tétrico, ¿no? Es ese tipo de posesiones que da miedo, ¿no? Y probablemente a la gente le daba miedo, ¿sí? Para mí es curioso que en el mundo judío, porque en este momento el judaísmo es la única religión monoteísta, ¿sí? El cristianismo todavía no se ha formado y el islamismo le falta mucho tiempo para formarse. Entonces, en ese ambiente religioso monoteísta donde técnicamente se adora al Dios correcto, los demonios aparecen como de esa forma tan santa y tan pura, ¿sí? Hasta que se revela Jesús y del miedo no pueden dejar no pueden seguir aparentando. Y en el mundo gentil donde está el politeísmo y el misterio y el esoterismo, los demonios se aparecen de esta forma tétrica, que de cierta forma los dos buscan lo mismo y es alejar a la gente de Dios, ¿no? No es totalmente explícito en el texto que así sea, sí, porque vamos a ver que en Jerusalén también pasa esto, pero sí me hace muy curioso que hasta ahora ese es el caso, ¿no? Eh, También veo en el texto que Marcos quiere, y sobre todo en todo este pasaje, todo este capítulo vamos a ver mucho el tema de impureza, ¿no? Entonces estamos hablando de un hombre gentil que a los ojos de los judíos yace impuro por ser gentil,
porque no es parte del pueblo de Dios ni del pacto de Dios, ¿sí? No solo eso, sino que es un hombre que vive entre los sepulcros, entre los muertos, ¿sí? Que lo hace aún más impuro, ¿sí? Eh, Probablemente vivía y comía con cerdos, o sea, era una persona que a los ojos del mundo judío, ¿sí? A los ojos de un rabí judío, porque después de todo Jesús en estos momentos es un rabí, era de lo más impuro, era una persona a la que uno ni le hablaba, ni intentaba tocar, ni siquiera, o sea, ignoraba por completo, ¿sí? Solo le faltaba ser mujer para ser peor. O sea, ese es el caso de este hombre, ¿sí? Eh, y este hombre ve a Jesús, apenas sale de la barca y, y, y se acerca a él, ¿sí? Es impresionante los poderes que se encuentran acá, ¿sí? Eh, versículo 6, ¿no? Cuando vio a Jesús desde lo lejos, corrió y se posó delante de él. Entonces, este hombre que a los ojos del mundo a los ojos del mundo judío es impuro y a los ojos del mundo gentil es tétrico, es terrible, es incontrolable y es violento y se hace daño, ¿no? Es impresionante, pero el propósito de esta posesión tan era hacerle daño a quien estaban poseyendo, ¿no? Porque se cortaba con piedras, se golpeaba, se hacía daño físico, ¿no? Y ve a Jesús a lo lejos y la reacción de él es ir inmediatamente y arrodillarse ante él, ¿no? Y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Sí? Entonces, ven a Jesús, o ve a Jesús, este hombre, y se arrodilla ante él, ¿sí? Y aunque ya hemos visto eso en otras posesiones demoníacas, ¿no? Por ejemplo, la primera que vimos en Marcos 1 era un hombre que tenía muchos demonios dentro de él, ¿sí? Y lo llama el santo de Dios, ¿no? Este le da un título aún mayor que eso, ¿no? Hijo del Dios Altísimo, ¿sí? Y, y habla en persona singular, ¿no? Entonces el debate es acá está hablando el hombre o acá está hablando el espíritu inmundo, ¿sí? Eso yo quería preguntar, porque acá, Sí, pues, digamos, en las otras hablaban los demonios, ¿no? Acá el que habla es el hombre, ¿no? eso parece Porque ser, se ¿no? arrodilla, sí se arrodilla. Pero recuerde que prácticamente una persona que es poseída por un demonio es tanto demonio como es persona, ¿no? O sea, realmente lo que actúa dentro de esa persona es el poder que tiene, ¿no? Y este escenario es exactamente eso, una batalla de poderes, ¿sí? Eh, espera un momento, que de pronto alguien se va a unir. Ah, no, listo. Eh, es una batalla de poderes, una batalla de esos demonios que tienen poder sobre esta persona y este hombre, Jesús, que tiene poder sobre estos demonios, ¿sí? Estos demonios están aterrorizados al ver a Jesús como todos los demonios, ¿sí? Y hablan en unísono, ¿sí? Hablan a través de este hombre, entonces por eso es que Marcos en este contexto nos habla directamente del hombre, ¿sí? Porque después de todo la voz sí sale del hombre, ¿sí? Y aunque grita, ¿sí? Y grita a gran voz porque está asustado y cuando uno está frente a algo, sí, cuando uno está frente a algo que realmente lo aterroriza, como vimos la reacción de los demonios porque saben quién es Jesús, es gritar a pulmón herido, ¿sí? Es porque tienen mucho miedo, ¿sí? Están aterrorizados, ¿sí? Tanto que la misma, o sea, solo la presencia misma de Jesús en ese lugar ya los atormenta, ¿sí? Ellos mismos lo dicen, te imploro por Dios que no me atormentes, ¿sí? O sea, la presencia de Jesús tan santa y tan pura eh, es tormentosa para ellos. Solo que esté ahí, ni siquiera tiene que hablar, ni siquiera tiene que decir nada. Su santidad absoluta los atormenta, ¿sí? Y utilizan un título que no ha sido utilizado antes, Hijo del Dios Altísimo, ¿sí? Y recuerde, el término hijo y padre en esa época siempre simbolizaba esencia, ¿sí? Lo vimos en Juan, que cuando él se llamaba a sí mismo hijo de Dios, estaba diciendo que él era uno con Dios, ¿sí? Este demonio
este hombre endemoniado estaba afirmando eso, ¿sí? Hay una misma esencia entre Jesús y el Dios Altísimo, ¿sí? Y es curioso porque está en un mundo gentil donde el concepto de monoteísmo no existe, ¿sí? Y tal vez por eso es que habla en esos términos, ¿no? Porque no va a ser tan entendido por su audiencia, ¿sí? Sino más que todos los discípulos y Jesús mismo van a entender lo que él dice, ¿no? Y apela a Dios, ¿no? Por favor, por Dios mismo, no me atormentes, ¿sí? Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo, o sea, eh, Jesús ya estaba diciéndoles que se fueran, ¿sí? ¿Y por qué eso atormenta a los demonios? ¿Sí? Eh, esta traducción no me gusta tanto, ¿sí? ¿Dónde estoy yo? Porque Jesús le decía, sale el hombre espíritu humano. Entonces Jesús lo está sacando, ¿sí? Y eso lo atormenta porque los va a enviar fuera de la tierra, ¿sí? Y el concepto en general es... eh, esperen, no, pero algo no está bien acá. Déjenme miro un momento. Esta traducción no me está gustando mucho. Ah, upsis. Esto es... De un momento, qué pena. Ah, ok. Ah, no, acá es que estaba mirando el pasaje paralelo. Entonces ya habló. Este es un pasaje que hay que estudiar porque recuerden, los evangelios sinópticos son... Los evangelios sinópticos ah, son paralelos en muchos pasajes, ¿no? Y en este pasaje estamos en... Este es Mateo 8. En este pasaje es muy curioso, ¿no? Porque todos nos dan una perspectiva diferente, ¿sí? Eh, Mateo dice que cuando lo vieron le dijeron y gritaron, ¿qué entre tú y nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, algo impresionante que no se ve y que no se suele pensar y que se ve mucho, sobre todo en Marcos, es que los demonios tienen la teología correcta, ¿sí? Los demonios saben más de la Biblia que incluso los fariseos y que los escribas y que los eruditos de la ley, ¿no? Son personas que, que conocen perfectamente el plan de Dios, que conocen bien a Dios, ¿sí? Es más, conocen a Dios mejor que las personas mismas, ¿sí? Fueron ángeles, vieron en la presencia de Dios y saben quién es Dios, ¿no? Entonces, los atormenta no solo que que los vaya a sacar, sí, porque ellos mismos dicen que no los envíe fuera de la tierra, ¿no? Y Lucas dice que no los envía al abismo. Entonces, el ellos están destinados a ser condenados, ellos están destinados a juicio, ¿sí? Y tienen miedo de eso, ¿sí? O sea, tienen tanto miedo de la ira de Dios y del castigo divino de Dios que prefieren meterse en unos cerdos y suicidarse que tener que enfrentar eso, ¿sí? Que ir a un lugar donde la ira de Dios es presente y donde tienen que ser castigados
justamente por quienes son y por lo que son, ¿no? Porque después de todo los demonios en esencia son malos, ¿sí? No hay un glimpse, no hay un brillito pequeño, no hay un, ay, pero si se esfuerzan son buenos. Es más, ni siquiera hay salvación para los ángeles, ¿sí? Entonces ellos saben que su castigo es seguro, ¿sí? Pero saben que no es su tiempo, ¿sí? Saben que Dios va a juzgar todo, todo algún día y que ese día no es, ¿sí? Lo que es muy curioso porque en el mundo siempre está ese pensar apocalíptico. ¿Cuándo va a ser el fin de los tiempos, no? Eh, ya Jesús vino para los testigos de Jehová y por mucho tiempo es más, eso no es nada nuevo, ¿sí? Después del segundo siglo ya había gente que decía que Jesús iba a venir mañana y que la gente tenía que vender todo, eso no es ni siquiera nuevo, ¿sí? Pero ese, no sé si ni siquiera se puede usar la palabra, si esta es la palabra, pero ese amor apocalíptico, ese deseo constante por el fin de las cosas existe siempre en el ser humano, ¿no? Pero nosotros no tenemos ni idea de nada, ¿sí? Estos demonios no solo temen porque saben que van a ser condenados, sino porque saben que todavía no es tiempo, ¿sí? Y eso los atemoriza aún más, porque nadie quiere enfrentar un castigo antes del juicio, ¿sí? Porque saben que el juicio no ha llegado y llega Jesús y no solo los atormenta, y no solo tienen un miedo terrible, porque saben que ese día va a llegar, sino ahora ven a Jesús y dicen, no puede ser ahora, o sea, sabemos que no es ahora, ¿sí? Por favor, que no sea ahora, ¿sí? O sea, es impresionante cómo sucede eso, ¿no? Y lo vemos en Apocalipsis con los hombres, cuando ya Jesús es revelado y cuando ven a Jesús en el cielo y se dan cuenta de la ira de Dios, los hombres intentan suicidarse, ¿no? Es la misma respuesta, como es mejor morir y no tener que enfrentar la ira de Dios que enfrentar la ira de Dios, ¿sí? Estos demonios lo saben ya, ¿sí? El hombre no, el hombre se confía siempre, ¿sí? Como no ha pasado nada y como no vemos nada, ¿sí? Es más, como no entendemos nada, porque esa es la realidad, los demonios sí entienden qué significa la ira de Dios, ¿sí? Y qué significa enfrentar la ira de Dios. Ellos temen inmediatamente, sí, por favor, no, ¿sí? Te imploro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo, y le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Y el hombre le responde, me llamo Legión, respondió, porque somos muchos, ¿sí? Ahora los demonios apelan a Jesús por su nombre, ¿no? Como reconocen quién es Él, ¿sí? Entonces esto es una batalla de poder, esto es una batalla entre una legión de demonios y Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, ¿sí? Eh, ellos saben el título de Él y Él les pide el nombre, ¿no? No porque Jesús no supiera, sino porque ellos están apelando, ¿no? Ellos están apelando porque saben quién es Él y saben el poder que tiene y saben lo que puede hacer y eso les da miedo, ¿sí? Entonces tienen que apelar, ¿sí? No van a decir como Jesucito, por favorcito, no. ¿Sí? Están apelando con alguien con poder y autoridad sobre ellos, ¿sí? Porque después de todo están apelando para que no llegue su hora todavía, ¿sí? Y entonces al apelar él les dice, listo, quieren apelar, díganme su nombre y legión, ¿no? Lo que es interesante, ¿no? El término legión en griego es legion, prácticamente lo mismo, sí, ha sido transferido uno a uno, pero el entendimiento que tenemos de esa palabra no es el mismo, ¿sí? Hay unos comentarios que dicen que este término sobre todo se utilizaba para un ejército romano y eso se refiere más o menos de 5.500 a 6.000 personas, ¿sí? Entonces, que diga legión o significa que eran 5.000 de 5.500 a 6.000 demonios o el uso coloquial que se daba, ¿sí? Que no era oficial romano, se utilizaba para decir algo incontable, ¿sí? Entonces, sea lo que sea, está apelando, es un ejército enorme, o es incontable o es más de 5.000, pero es enorme, entonces es, 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 es un ejército enorme que le teme a una sola persona. Ese es un ejército enorme que apela junto, arrodillado, atemorizado ante una sola persona, ¿sí? El, o sea, el entendimiento de los demonios de Jesús comparado con el de los hombres, en esa época y hoy en día es totalmente diferente. Si Jesús caminara en la tierra, no sabemos cuántas personas harían esto, ¿sí?
Sí, es algo que la gente no se da cuenta, pero si Jesús caminara en la tierra probablemente muchas personas se la pasarían gritando, de la nada, ¿sí? Como no está la presencia de Jesús en la tierra en persona y en toda su gloria, en toda su santidad, esto no pasa tan seguido, ¿sí? Pero vemos acá un ejército rindiéndose a su nombre, ¿sí? Y acá tenemos la continuación de lo que vimos en el capítulo 4, ¿no? ¿Cómo termina el capítulo 4? Jesús tiene poder sobre el mundo natural, ¿sí? El hombre teme tormentas, huracanes, monzones, terremotos, maremotos, tsunamis. El hombre teme eso, los discípulos temían eso. Jesús no. Es más, Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. Y cuando lo van a despertar, él dice, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Sí? O sea, no entienden quién soy yo, ¿sí? Entonces, Marcos nos envía del poder sobre el mundo natural, ahora sobre el poder sobre el mundo supernatural, ¿sí? Porque después de todo el propósito de este evangelio es mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Un hombre no puede calmar una tormenta, un hombre no puede hacer que, no solo hablarle a la naturaleza y que la naturaleza le haga caso, y no solo que pase, pero no solo pasa de una tormenta a una lluviecita, como algo seguro, sino pasa de una tormenta a calma absoluta, ¿sí? Y ahora vemos algo destructor también, porque los demonios están haciéndole daño a esta persona, ¿sí? O sea, por más de que este hombre haya vivido por tanto tiempo, porque no sabemos realmente la edad ni nada, ha vivido toda su vida siendo maltratado, ¿no? Que pueda romper los grillos y que pueda romper las cadenas no significa que eso no le haga marcas en la piel, no significa que eso no lo lastime, ¿sí? Entonces, de la misma persona como los hombres temen la naturaleza, los hombres también temen a un hombre así, y más temen a los demonios. Probablemente muchas personas le temerían más, le temen más hoy en día a un demonio que a Dios, y en esa época era así, ¿no? También, porque ven una persona que nadie puede dominar, que es tétrica, que da miedo, ¿sí? Y el concepto de Dios en sí no lo da, ¿sí? Pero de nuevo, el contraste de quién es Jesús y lo que eso implica siempre termina en miedo, ¿no? Y esto empieza con miedo de los demonios mismos, ¿sí? Miedo de un ejército de demonios, ¿sí? Les rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra, ¿sí? No querían ir a la... Lucas dice que no los envía al abismo y eso puede significar muchas cosas, pero, pero muchos lo llevan a Apocalipsis, que también habla de un abismo donde hay muchos ángeles, pero sea lo que sea que implique eso, significa que a donde iban a estar más cercanos al castigo que ahora. Y prefieren estar en la tierra, prefieren estar en este planeta, prefieren estar en este territorio que donde fuera que Jesús los podría enviar, ¿sí? Porque saben que Jesús tiene el poder para enviarlos a donde Él quiera, ¿sí? Ellos no tienen control sobre ellos mismos, ellos no pueden decir a dónde van. Entonces es una apelación oficial, como por favor. Y ni siquiera es una apelación como profesional, es rogar con insistencia, es prácticamente llorando, pidiendo sin lástima ni nada que no vayan allá. ¿Sí? O sea, tanto es el miedo de los demonios de Jesús y del juicio de Jesús y del juicio de Dios mismo, ¿no? Que prefieren morir poseyendo unos cerdos, ¿no? Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron de nuevo, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, ¿sí? Ahí está, sí, por favor, sí, incluso en algo tan impuro, porque era considerado impuro en esa época como un cerdo, que es lo más delicioso del mundo, sí, sobre todo el tocino, que estos gentiles van a disfrutar, porque ellos sí comían cerdito, ¿sí? Eh, Preferimos eso, y es esa imagen misma de Apocalipsis, ¿no? Preferimos suicidarnos que enfrentar, ¿sí? Preferimos morir, o sea, incluso una muerte ahogada, que es prácticamente, que es una de las más terribles, ¿no?
porque uno está consciente y va perdiendo el oxígeno y se va desmayando y es feo, pero incluso eso es mejor que enfrentar a Jesús, que enfrentar el juicio de Jesús, ¿no? Jesús les dio permiso, ¿sí? Si Jesús no les da permiso, ellos no pueden hacer nada. No importa cuánto rueguen, no importa cuánto hagan, Jesús tiene autoridad sobre ellos, ¿sí? Y saliendo los espíritus inmundos, entraron a los cerdos y la manada, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron, ¿sí? Eso para ellos era más confortante que enfrentar a Jesús. Eso para ellos era menos atormentante que Jesús mismo, ¿sí? Este es el Jesús bíblico, ¿sí? Y esto hoy en día no debería dar controversia, pero muchos de los críticos de este pasaje dicen que el mayor problema de este pasaje ni siquiera es el demonio, ni siquiera es eh, todo el aspecto supernatural, sino sobrenatural, se dice, ¿no? Sino la masacre de los 2000 cerditos, ¿sí? Se considera abuso animal, que los pobres cerditos hayan tenido que pagar por ese hombre, ¿no? Porque vivimos en una cultura en la que el hombre vale menos que cualquier animal, ¿no? Eh, en la que la gente moriría más por la mascotica que por un bebé extraño o por una persona o incluso por la familia misma, ¿no? Eh, porque nos hemos vuelto adoradores de animales, ¿sí? Tristemente en muchos países como India prefieren adorar a una vaca cuando hay tanta hambruna, hay tanta pobreza en el mundo, que en el mundo, en India misma, ¿sí? Hay mucha gente que se muere de hambre en India, hay mucha población, mucha pobreza y prefieren adorar animales, ¿sí? Jesús no ve eso, ¿sí? Jesús no le ve más valor a 2000 cerdos que a una vida humana. Y podían haber sido más, ¿sí? Pero la vida humana a los ojos de Dios y a los ojos de Jesús es la imagen misma de Dios. Y no se compara en valor a ninguna bestia, no importa qué tan linda, no importa qué tan tierna, no importa qué tan rica, ¿sí? Ni tan chonchita, ni tan especial sea, ni que tanto uno la quiera. La vida humana es más valiosa que cualquier animal, ¿sí? Y él mismo lo ve, ¿no? Prefiere que se mueran 2000 personas, 2000 cerdos, a que esta persona siga sufriendo, ¿sí? Siga sufriendo ese maltrato físico, espiritual, emocional, ¿sí? Ese es el valor de la vida humana a los ojos de Jesús, ¿no? Cabe notar que es, es un contraste muy terrible al mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Donde la vida animal es probablemente más valiosa que la vida humana, ¿sí? Y, y bueno, ahí vamos con eso, ¿no? Y dice después, ¿no? Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y lo vieron, al que había estado endemoniado, sentado y vestido en su cabal juicio, al mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo, ¿sí? Y interesante, ¿no? La respuesta de las personas al ver lo que había pasado no es adoración, ¿sí? De la misma forma que la respuesta de los discípulos no es adoración cuando Jesús calma la tormenta, ¿sí? Y por eso esos pasajes van seguidos, ¿no? En los tres evangelios. Y es porque están relacionados, ¿sí? Así como Jesús tiene poder sobre el mundo natural, también tiene poder sobre el mundo sobrenatural, ¿sí? Y la reacción en todo ser humano es la misma. Cuando uno ve lo santo se da cuenta de lo poco santo que es uno. Cuando un ser que está definido por pecado y que es malo por naturaleza se enfrenta con lo santo, se da cuenta de esa realidad. Y tienen el mismo miedo, no a la misma, tienen miedo, no a la misma o al mismo nivel que los demonios lo tienen, porque son más conscientes de quién es Jesús, pero ni siquiera tienen que estar conscientes de la deidad de Jesús. Estas personas han vivido quién sabe cuánto tiempo con un hombre totalmente fuera de sus cabales, que vivía acostado, que vivía lastimado, que, que,
que vivía en un cementerio, que vivía en los sepulcros, que era una persona bastante tétrica, y ahora lo ven sentado como un hombre normal y común y corriente. Ellos entienden, porque también les contaron quién lo hizo, y ver el resultado de lo que pasó y ver a Jesús no es, oh wow, qué chévere, yo te sigo hasta el fin del mundo, no, es como, qué miedo, ¿sí? Es más, le piden que se vaya, le piden que retroceda, tienen miedo de él, tienen miedo de Jesús. Si tenían miedo del hombre endemoniado, ¿sí? Si tenían miedo de todo, de que nadie lo podía dominar que era demasiado fuerte para ellos, ellos entienden la relación. Si, si este hombre era indomable y este hombre lo deja acá todo mansito, en su cabal juicio, sentado, vestido normal, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que de la nada llega y puede hacer eso? ¿Sí? Después de quién sabe cuántas personas intentaron hacer de todo, ¿sí? Es miedo. La respuesta contra Jesús y entender solo un poquito de quién es por naturaleza miedo, ¿sí? O sea, si este hombre puede hacer esto, ¿qué más puede hacer? ¿Sí? Si este hombre tiene poder sobre el mundo sobrenatural, ¿qué es de nosotros? ¿Sí? Los que lo habían visto le describieron cómo había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región, ¿sí? No quieren enfrentar esa santidad, ¿sí? No quieren enfrentarse a alguien que es más poderoso que ese hombre, no quieren, no quieren algo tan. La respuesta de lo impuro contra lo santo es miedo y es la misma de los discípulos. ¿Quién es este hombre? ¿Sí? Miedo corre por sus cuerpos, ¿sí? Temor corre por sus cuerpos. No lo quieren tener ahí, ¿sí? Da más miedo que Jesús viva en esos lugares y que siga en esos lugares y que siga en su región que el mismo hombre que era endemoniado antes, por más tétrico y fuerte que fuera, ¿sí? Ellos entienden hasta cierto punto y la respuesta es miedo y por favor retrocede, por favor, no queremos enfrentarnos con eso, ¿sí? Al entrar él en la barca en que el que había sido estaba endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, ¿no? La respuesta de los hombres es, es miedo, pero la respuesta del endemoniado es por favor, quiero estar contigo, ¿sí? Déjame ir contigo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti, ¿sí? Y lo bonito de esto es Mateo, veré, que acá, poco después vamos a ver el fruto de uno de los primeros misioneros a los gentiles, ¿sí? No lo hizo a la escala de Pablo, pero acá está Marcos 7, ¿sí? Se fue en el capítulo 7 dice, levantándose allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida al oír hablar de él, la mujer cuya hija tenía un espíritu mundo fue y se postró a sus pies. Entonces entra en el mundo gentil de nuevo, después, y ya la gente sabe quién es él, ¿sí? Y es curioso no solo por la obediencia del hombre, que no es como, porque usualmente Jesús le dice algo a alguien y la gente nunca hace caso, porque ese es el corazón humano, ¿sí? Buscan que los cure, pero cuando les dice que hagan algo ahí sí no quieren, ¿no? Entonces todos queremos el milagro, pero no queremos la obediencia, todos queremos el poder, pero no queremos la responsabilidad, ¿sí? Es muy común, pero no solo es una persona gentil que es rechazada por los judíos en general, y no solo sí obedece, sino que por primera vez Jesús no dice cállate, ¿sí? Jesús no dice no le digas a nadie lo que pasó, solo ve y da tu ofrenda en el templo, ¿no? Estamos en un mundo gentil, ¿sí? Acá no va a haber malinterpretación mesiánica, acá no van a decir como el rey judío nos va a salvar, ¿no? Sí, porque él sabe qué es lo que significa ser Mesías, él sabe que él es el Mesías, pero en el mundo judío esa malinterpretación que hay supersionista del Mesías, no, él no quiere ser parte de eso, ¿sí? Él no quiere ser el rey que los judíos quieren que él sea. Él es el rey que él es, ¿sí? Y en este contexto gentil puede serlo, ¿no?
Jesús le dice, listo, no puedes seguirme, ¿sí? Él ya escoge a sus 12, no se lo permite, ¿sí? Y, pero sin embargo le pide algo y le dice, ve y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, ¿sí? Y, y es curioso porque está hablando acá del Señor y está hablando del Dios judío, ¿no? Entonces le está diciendo, ve dile que tantas cosas Adonai, Jehová, ¿sí? El Dios de los judíos ha hecho por ti, ¿sí? O sea, lo que lo que está evangelizando, ¿sí? A un mundo politeísta sobre Dios mismo, ¿sí? A un mundo gentil le está pidiendo que vaya y haga una obra que de cierta forma es loca, ¿no? Y lo hace obedientemente, ¿sí? Y acá vemos un contraste con ese secreto mesiánico en el mundo judío. En el mundo gentil no es tan así, ¿sí? En el mundo gentil no va a haber malentendidos de la identidad del Mesías ni de quién es Jesús, ¿no? Y por eso es que de cierta forma el evangelio se ha expandido en el mundo gentil tan rápido, ¿no? Porque no tenemos toda esa tradición eh, judía que todavía espera el mismo Mesías, ¿no? Después de que el Mesías ya vino. Y que pues obviamente tiene sus implicaciones bíblicas, ¿no? Como que Dios endureció a los judíos hasta que los gentiles sean todos completos, pero también se nota que la cultura influye mucho, ¿no? Y que todo ese pensamiento sionista es todo lo opuesto al Evangelio de Jesús, ¿sí? Entonces Jesús tiene poder sobre lo natural y Jesús tiene poder sobre lo sobrenatural y a un nivel impresionante, ¿sí? A un nivel, un hombre contra un ejército, a un nivel tan grande que incluso los gentiles no quieren enfrentarse con la santidad, con el poder de Jesús, ¿sí? Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos se quedaban maravillados, ¿sí? El hombre es obediente y el hombre hace lo que tiene que hacer, ¿sí? El hombre es uno de los pocos hombres que obedece, ¿sí? Luego continúa la historia. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que se quedó junto al mar, ¿sí? Esto ya lo vemos en el mundo judío, ya al otro lado del mar, ¿sí? Se, la fama de Jesús, sobre todo por milagros, ¿sí? Porque en el mundo gentil él no era reconocido, ¿sí? Vamos a ver que después lo va a hacer, pero en el mundo gentil él no era reconocido. Acá otra vez es la multitud, ¿no? Ojlos, una gran masa de gente, ¿sí? Tanto que uno no puede respirar, caminar normal, ¿sí? Entonces de nuevo se queda junto al mar, ¿sí? Intenta no estar con la multitud, ¿sí? Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo y al ver a Jesús se postró a sus pies, ¿sí? Entonces vemos acá otro ejemplo de reconocer a Jesús, ¿no? Y entonces vimos que Jesús tiene autoridad y poder sobre la naturaleza, vimos que Jesús tiene autoridad y poder sobre el mundo sobrenatural y ahora nos vamos a ver que Jesús tiene autoridad y poder sobre la vida misma, ¿sí? Vida y muerte. ¿Mm? Donde Jesús permite se hace, donde Jesús no permite se hace, donde Jesús declara se hace, donde Jesús declara no declara no se hace. Así nos está mostrando Marcos a Jesús en estos capítulos, ¿sí? Puro poder, ¿sí? Un poder que también hace lo impuro puro, ¿no? Porque después de todo el endemoniado Gadareno era un hombre impuro, ¿sí? Y es restaurado a tal punto de que no solo es limpio, no solo deja de estar endemoniado, no solo deja de ser quien era y se vuelve una persona normal y común y corriente, sino que se vuelve un misionero prácticamente, se vuelve un evangelista, ¿sí? No es solo poder puro, pero también vemos compasión, vemos y vamos a ver mucha salvación en este pasaje, ¿sí? Es ese poder tan grande no es un poder dictatorial, es un poder compasivo, ¿sí? Sí, tiene el poder y uno debería temer ese poder, ¿sí? Pero Dios también ama y Dios también salva, ¿sí? Obviamente si estamos fuera de Dios y si rechazamos a Dios deberíamos temerlo, como los demonios lo temen, porque el castigo es seguro,
¿sí? Pero también ese poder va acompañado de una compasión muy grande, de una compasión infinita realmente, ¿sí? Llega uno de estos hombres, oficiales de la sinagoga. Este título significa que había como un grupo de personas en la sinagoga que tenían como lo que llamaríamos en ciertas iglesias el presbiterio, un grupo de líderes, un grupo de ancianos que se encargaba de diferentes funciones, ¿sí? No predicaban, eso era el rabí, pero sí había un liderazgo, siempre es necesario, ¿sí? Eh, este hombre llega y se postra ante Jesús, ¿sí? Lo que es muy controversial, porque lo que hemos visto es que los fariseos mismos están diciendo, es prácticamente Satanás, ¿sí? Él hace lo que hace por el poder de Satanás, ¿sí? No pueden negar el poder de Jesús, tienen que atribuírselo a Satanás. La familia dice, Jesús está loco, el mundo quiera, se maravilla por la enseñanza, se maravilla por el poder, pero no tiene ni idea de quién es Jesús, ¿no? Este hombre tiene un conocimiento diferente y está yendo en contra de su propia cultura, ¿sí? Porque los fariseos quieren a Jesús muerto, los líderes religiosos quieren a Jesús muerto, y este hombre llega y se arrodilla, ¿sí? Y por tercera vez en este capítulo vemos la palabra rogaba con insistencia, ¿no? Y le rogaba con insistencia, le suplicaba, ¿sí? Mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva, ¿sí? Entonces, acá vemos que la hija de Jairo todavía no está muerta, está enferma, y la súplica de Jairo es, yo sé que tú puedes sanarla, yo sé que tú tienes el poder para sanarla, ¿sí? Si tú, si tú vas, yo sé que ella va a vivir, ¿sí? Está muy enferma, quién sabe por cuánto estaba enferma, pero es una niña muy pequeña, luego nos va a decir que tenía 12 añitos nomás, ¿sí? Eh, está muy enferma, y este líder de la sinagoga se postra ante Jesús y le ruega con insistencia, ¿sí? Así como los, los demonios le ruegan con insistencia que lo salve de la condenación. Este hombre entiende que Jesús tiene el poder para, para, para curar, para sanar y para que las personas vivan, ¿no? ¿Sí? Es una fe que no es común, ¿sí? Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y lo oprimía. Entonces, de nuevo, es todo este fervor religioso, este fervor del poder, es el gran show de Jesús está ahí y nos va a curar a todo el mundo, ¿no? Y acá en medio de esta historia, Marcos hace un sándwich, o así se le llama, así lo dicen en los comentarios, así lo dicen en todo lo que he escuchado, se le llama un sándwich, ¿sí? De la historia de una mujer con flujo de sangre, ¿sí? Es una historia de impureza. Así como vimos la historia de un hombre súper gentil, súper impuro que Jesús restaura, vamos a darles un ejemplo con una mujer, ¿sí? Y esta mujer probablemente tenía un problema menstrual, eso es lo que se cree, ¿sí? Había una mujer que padecía flujo de sangre por 12 años, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, ¿sí? Es, vimos en una época donde para nosotros todo es muy diferente, ¿sí? Vimos en una época donde hay cirugías para todo, donde el conocimiento médico, aunque no es perfecto, ha avanzado mucho, ¿sí? En esta época el conocimiento médico que se tenía era muy pequeño, ¿sí? La mayoría de remedios eran lo que hoy amamos, y es la agüita aromática, es el aceitico, el masajito, o sea, eso era lo que existía, ¿sí? Esta mujer eh, no solo sufre una enfermedad que es terrible, desde que Jesús probablemente tenía 20 años, ¿sí? No solo tiene que padecer con una enfermedad que no sabemos que era, algún desorden menstrual, ¿sí? Que probablemente no era tan terrible en sí misma la enfermedad, sino que implicaba impureza, ¿sí? En la ley de Moisés hay leyes muy específicas para todo lo que es el proceso menstrual, ¿sí? Y se consideraba que si nadie debería tocar a una mujer en su periodo, eh, porque era impuro y el que lo tocaba era impuro, ¿sí? Eh,
y el que la tocara era impuro. Entonces implicaba ser rechazado por los demás, ¿sí? Implicaba que por 12 años esta persona no tenía contacto físico con nadie, nadie quería tener contacto físico con ella, nadie la podía tocar, nadie la podía abrazar, o sea, sufre no solo de una enfermedad, sino de un rechazo por ser impura, ¿sí? Y, y es terrible, ¿sí? Porque el padecimiento de una persona cuando está enferma es terrible. Ahora imagine enferma y sola, enferma y nadie quiere hablar con ella, enferma y no puede ir a la iglesia, o sea, no puede ir a la sinagoga, eh, el rabí no va a ir a visitarla porque es impura, la familia la rechaza, los amigos la rechazan. Es una mujer que ha sufrido bastante, y por 12 años, ¿sí? Y no solo eso, sino que está desesperada, ¿sí? Gasta todo lo que tiene. Busca remedios por doquier, ¿sí? Y no solo no la curan, sino que empeora, ¿sí? No solo no la curan y no la ayudan en nada, sino al contrario. No sé cuál es el antónimo de ayudar, pero lo que se ha opuesto a ayudar, eso hicieron, ¿sí? La hicieron sufrir más, ¿sí? Es más, la versión de Lucas dice que era incurable, ¿no? Porque Lucas era el médico y no quiere admitir la incompetencia médica, pero esa es la realidad. Esta mujer es impura, es rechazada y está sufriendo de todo, emocional y físicamente está sufriendo esta mujer, ¿sí? Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco su manto, sus ropas sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido por poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miró a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana. Esto es impresionante por muchas cosas, ¿sí? Por muchas razones, ¿sí? La fe de esta mujer, ¿sí? La fe de esta mujer era tanta, o sea, el pensamiento de ella es, si tan solo toco sus ropas, sanaré, ¿sí? Esta gente estaba esperando a que Jesús les hiciera el milagro, a que Jesús les dijera algo. Estas personas estaban esperando a que Jesús los curara, ¿sí? Esta mujer está tan consciente de Jesús y cree tanto en el poder de Jesús que si tan solo toco su ropa, o sea, si tan solo toca el bordecito de la túnica, ya va a ser sana, o sea, esa es la fe de esta mujer, ¿sí? Y apenas lo hace, y ese es el poder de Jesús, ¿sí? Al instante la fuente de su sangre se secó, ¿sí? Esta mujer ha sufrido por 12 años, ha gastado una fortuna en médicos, ha, ha empeorado con los años y ha sido impura toda su vida y ha sido rechazada prácticamente, bueno, 12 años de su vida, no sabemos cuánto ha habido, pero un gran tiempo, ¿sí? Y solo con tocarla, y solo con tener fe en tocarla, ¿sí? Se cura, ¿sí? Y sintió en su cuerpo que estaba curada su aflicción. Entonces ella siente lo sana que es y Jesús siente el poder que salió, ¿no? Lo que es impresionante, ¿no? No hubo persona no había forma de que Jesús no supiera de dónde salió su poder o qué hizo su poder, ¿no? Lo que, lo que es muy diferente a bueno, estos pasajes los utilizan mucho para justificar que la fe es lo que lo sana a uno, que si uno no tiene fe no va a ser sano, ¿no? Porque Jesús le dice, tu fe te ha sanado, ¿no? Entonces, ya hemos visto antes en este libro que ser curado o no ser curado por Jesús era totalmente independiente de la fe que uno tuviera, ¿no? No, no por tener más o menos fe Jesús curaba, ¿sí? Y lo vamos a ver sobre todo por la versión griega de lo que dice Jesús, ¿no? Eh, Esto va muy en contraste con los sanadores de hoy en día, ¿sí? Y el poder de Jesús. El poder de Jesús no depende de la fe. Porque lo que esta mujer recibió no fue solo sanación en el sentido físico, ¿sí? Jesús sabe que sale poder de él y le dice a los discípulos, ¿quién me tocó? ¿Sí? O sea, ¿dónde está la mujer que me tocó? Porque eso es lo que quiere, ¿no? Los discípulos no entienden, ¿sí? Constantemente lo vemos en Marcos, no entienden la mayoría de lo que está pasando, ¿sí? Ellos están igual de perdidos que la multitud, ¿sí?
Jesús a duras penas puede caminar, ¿sí? A duras penas puede pasar por una ciudad caminando de a un pasito a la vez por la cantidad de personas que llegan, ¿sí? Y los discípulos le dicen, o sea, todo el tiempo toda la gente te está tocando, ¿cómo así que vas a decir quién me ha tocado? ¿Sí? O sea, nadie en un concierto se pregunta quién me tocó, ¿sí? O sea, hay tanta gente todo el tiempo saltando, haciendo de todo que uno no puede decir, uy, me tocó esta persona, ¿sí? Jesús seguía mirando a su alrededor, él sabía quién lo había tocado, él sabía qué había pasado, ¿sí? Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, ¿sí? Muy interesante. Esta mujer sabe lo que ha hecho, ¿sí? Y, y está temerosa y está temblando porque ella ha hecho algo que se considera terrible, ¿sí? Una mujer impura, una mujer que ha sufrido de flujo de sangre por 12 años, que ha sido rechazada por todos, acaba de tocar a un rabí judío, ¿sí? O sea, acaba de hacer algo que es probablemente imperdonable, ¿sí? Quién sabe cuál era el castigo o qué castigo le hubieran dado, ¿no? Porque los judíos eran muy terribles para castigar cosas que eran en contra de su ley, ¿no? Todo lo que era lícito y era ilícito, que era un problema terrible entre el judaísmo, ¿sí? Sobre todo entre el fariseísmo. Y acaba de hacer algo que probablemente es imperdonable, ¿sí? O sea, no solo ellos no tocaban a nadie, o los judíos no tocaban a nadie que fuera considerado impuro, sino que esa persona los tocara era terrible, porque era como intencionalmente hacerlos impuros. Y más a un maestro judío, ¿sí? Más a una persona con autoridad, eso era imperdonable. Si le hacía eso a un fariseo, o a un líder de los fariseos, o a un líder del Sanedrín, probablemente la apedreaban, ¿sí? Porque era ser alguien intencionalmente impuro, ¿sí? Y, y, y está temoroso y está temblando porque no sabe qué le va a pasar. Sí, listo, está sana ahora, pero ¿qué va a hacer de mí? Es probablemente lo que está pensando esa persona. Listo, ahora sí he sido curada, sí, pero ahora probablemente hice este maestro impuro y él sabe quién soy yo, ¿sí? No se lo puedo ocultar, ¿sí? Y es honesta, ¿no? Sabe lo que hizo y se postra delante de él. De nuevo, este capítulo nos ha mostrado todo el poder de Jesús implica autoridad, ¿sí? Y donde hay autoridad, la gente se postra, ¿sí? Porque el Mesías y todo el concepto mesiánico sí implica realeza, ¿sí? No es solo no es solo un término que indica salvación, no es solo un término que indica un hombre que va a salvar a la humanidad, no, ¿sí? Los judíos sí tienen eso claro, ¿sí? La teología de que de que el Mesías es un rey, y es un rey que va a conquistar, es un rey que va a matar a sus enemigos y los va a postrar delante de sus pies, no está mal, ¿sí? Porque eso vemos en Apocalipsis después de todo. Cuando Jesús viene en toda su gloria y desciende, le dice a las aves que el banquete está servido, ¿no? Porque va a acabar con todos los humanos que están en contra de él y con todos los humanos pecadores que viven en esa época y los va a acabar y los va a matar y va a hacer una masacre terrible, ¿sí? Eso sí va a pasar, ¿sí? Todos esos pasajes de Isaías que hablan del rey que conquista y todo eso sí va a pasar, ¿sí? Y lo vemos, cuando él habla del reino de los cielos no está hablando de un reino espiritual, ¿sí? Y la Biblia nunca habla de un reino totalmente espiritual. Y Jesús no tiene en su mente un reino espiritual, ¿sí? El reino de los cielos se va expandiendo, ¿no? Y eso lo vimos en las parábolas, es como una semilla de mostaza que crece un árbol enorme. Empezó en medio de la nada, con nada, y terminó en todo el mundo, probablemente, ¿sí? Obviamente hay muchos lugares en los que todavía no ha llegado el Evangelio, pero hasta América llegó, ¿sí? Desde Medio Oriente, ¿sí? Y la mayoría, o sea, llegó prácticamente hasta donde pudo llegar, hasta que descubrimos América, ¿sí? Y empezó en un pueblito en medio de la nada, en Jerusalén, ¿sí? Que realmente, por más de que es un debate entre los palestinos y el mundo de Israel y la ciudad santa y las guerras santas y la razón de las inquisiciones realmente en la historia universal no es nada, ¿sí? En la historia universal Jerusalén no tiene una importancia grande, en la historia universal Jerusalén no es donde pasa casi nada importante, ¿sí? Eh, es realmente un nada, ¿sí? En los ojos de la historia universal, ¿sí?
Entonces acá vemos eso siempre, ese arrodillarse es entender que están enfrente de un rey, están enfrente de alguien que tiene autoridad, ¿sí? Que realmente ese hijo de Dios y ese concepto mesiánico sí implica realeza y la gente que se arrodilla ante él lo entiende, ¿sí? Sí, es sumisión a una autoridad, es sumisión a un rey, ¿sí? Esa es la realidad de Jesús, ¿sí? Y es honesta, le dice todo lo que dice, ¿sí? Vemos el opuesto completamente, el ejemplo totalmente opuesto en la mujer eh, samaritana, ¿no? Que siempre intentó ocultar la verdad a Jesús, ¿sí? Hasta que Jesús le revela todo su pecado a esta mujer, sabe lo que hizo mal y le dice toda la verdad. Y le habla de una forma que no hemos oído hablarle a nadie hasta ahora. Hija, tu fe te ha sanado, ¿sí? No le está diciendo mujer, no le está diciendo señora, no le está diciendo nada más, hija. Y el griego es interesante porque le dice, tu fe te ha salvado. Esta mujer fue buscando sanación a su cuerpo y terminó recibiendo salvación misma de Dios, ¿sí? Esta mujer quería solo una cura para no ser impura ante los ojos de Dios, ante los ojos de la sociedad, porque ni siquiera ante los ojos de Dios, porque lo más terrible de ser declarado impuro era el aislamiento social y ahora que lo vivimos nosotros, ¿no? Que vivimos en una época donde el aislamiento social existe y vemos lo sociales que somos, ¿sí? Ser introvertido, por más introvertido que uno sea, es terrible. Ahora imagínese una cuarentena de 12 años, ¿sí? No solo está buscando ser curada, ella solo está buscando ser curada para que a los ojos de la sociedad no sea declarada impura. Y, y, ha, y ha ganado por su fe ser declarada justa delante de Dios, porque después de todo eso es la salvación, ¿no? La justicia de Dios es la justicia de Jesús nos es imputada a nosotros. Y donde antes éramos vistos a los ojos de Dios como solo pecador, ahora vemos la justicia de Jesús, ¿no? Esto está pasando acá, ¿sí? Y es el punto, un punto muy importante y es fe, ¿sí? Que es totalmente opuesto a las obras, ¿sí? Que es totalmente opuesto al judaísmo en sí, ¿no? Por eso se ve sobre todo en judíos y en gálatas, ¿no? Sanación y no sanación hay sin fe, ¿sí? Tenga fe o no tenga fe, Jesús tiene compasión de quien tiene compasión y Dios tiene compasión de quien Dios tiene compasión, ¿no? Por eso uno no debe solo orar por creyentes para que sean sanados. Si el presidente está enfermo, no debería orar para que sea sanado. Crea o no crea, si Dios tiene compasión, va a ser sanado, ¿sí? Futbolistas, no sé, si uno le cae muy bien un cantante y sabe que está enfermo, no debería orar por esa persona, uno no sabe si Dios lo va a curar, ¿sí? La sanación no depende de fe, no depende de tener fe o de no tener fe. En contraste con eso, la salvación sí tiene un requisito y un requisito enorme, fe, ¿sí? Uno puede ser curado, puede no ser curado, tenga fe o no tenga fe. Uno no puede ser salvo si no tiene fe. Donde no hay fe no hay salvación, ¿no? Y eso es importante. Si uno no cree en Jesús, y creer en Jesús es creer en quien Jesús es, no en Jesús mi mejor amigo, no en Jesús el rey de mi corazón, no en quien yo quiero que sea Jesús, sino en quien Jesús dice ser, porque después de todo eso es lo que nos pide que creamos. Él no está pidiéndole a la gente opiniones sobre quién es Él, ¿sí? Y lo vamos a ver en el capítulo 8, ¿no? Que es el, 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 el pico de este evangelio, ¿no? La confesión de Pedro, ¿sí? La gente siempre va a tener una opinión de Jesús. La gente siempre va a tener una opinión de Jesús. En la historia es verdad, ¿sí? Ateos, judíos, cristianos, todos tienen una opinión de Jesús. Todo el mundo tiene una opinión de Jesús. Todo el mundo que sabe de Jesús históricamente, sí, porque hay personas que realmente no tienen acceso a conocimiento de Jesús, ni nada de la historia de Jesús, porque hay países que lo cierran, hay tribus que están por allá en medio de la nada y nadie ha llegado a decirles, ¿sí? Pero siempre está eso, ¿sí? Nietzsche hablaba muy bien de Jesús, ¿sí? Nietzsche odiaba a Pablo, pero amaba a Jesús, ¿sí? Pero no al Jesús bíblico, al Jesús que era un maestro moral y que era a los ojos de él un superhombre, ¿no? Albert Einstein tenía una opinión de Jesús a pesar de que era un judío ortodoxo, ¿sí?
A Jesús no le importa quién es Jesús para ti, ¿sí? Y lo vemos de nuevo en el trilema de C.S. Lewis, ¿no? O Jesús está loco, o Jesús es el mentiroso más grande de la humanidad, o Jesús es Dios. Y Dios y Jesús dice ser Dios, ¿sí? Y si Jesús es Dios, y es Dios con este poder, debería causarle temor a la humanidad, ¿sí? Y ese es el problema, la gente no teme, los demonios sí temen, pero la gente no teme, y la gente en el primer siglo no temía, ¿sí? La gente en el primer siglo solo se reunía y solo quería sanación, ¿sí? Pero es completamente opuesto a quien Jesús es, sí, por eso Marcos 8 es tan importante. Él les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? ¿Y quién creen ustedes que soy yo? ¿Sí? Y la respuesta correcta es: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿no? No hay otra respuesta correcta. No le dice, buen intento, Pedro, pero ¿quién soy yo para ti? ¿No? Él sabe claramente quién es él, y él siempre lo ha mostrado, ¿no? Sí, obviamente a los ojos del mundo judío siempre va a estar ese secreto mesiánico hasta su resurrección, donde sí les dice vayan a todo el mundo, sí, y como lo vimos en Renacer, ¿no? Y como lo dijo Nico, sí, eso no es un llamado a sean evangelistas, es un llamado a conquisten el mundo, sí, porque él es un rey, y su reino es el mundo, sí, y él lo va a conquistar, sí, por eso vemos en los apóstoles y en la iglesia primitiva ese moverse y arriesgar sus vidas, porque ellos no están viendo eso como, ok, estamos promoviendo una religión, ¿sí? Ellos creen y entienden que ellos son guerreros del reino de Dios, ¿no? Y por eso Pablo habla de guerra. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, ¿sí? Pero no dice, no estamos pero dice, estamos en guerra, ¿sí? Él nunca está negando la guerra, nunca, ¿sí? Y él nunca niega que en una guerra hay que pelear y hay que conquistar, porque después de todo para eso son las guerras, y eran las guerras en esa época, ¿sí? Entonces tenemos acá un rey que tiene poder inmenso, tienen poder para calmar una tormenta con dos palabras, tienen poder para sacar un demonio con dos palabras, ¿sí? Y tiene un poder para curar sin siquiera hablar, sin siquiera ver, sin siquiera hacer nada, sino solo ser tocado, ¿sí? O sea, ese es un poder enorme, ¿sí? Poder sobre lo natural, sobre el mundo natural en general, ¿sí? No solo sobre lo natural en el sentido de, 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 de planticas y eso, sino sobre realmente cosas enormes, sobre todo el mundo físico, ¿sí? Porque esa es la implicación última de ese pasaje, ¿no? A los ojos de las personas del primer siglo, el mundo no era un, un el planeta no era una esfera en medio de un universo enorme. El mundo era prácticamente plano, y en el mundo judío la visión era aún más rara, y era el centro de la tierra, ¿no? Donde vivíamos era el centro de todo, ¿no? Entonces cuando ellos ven eso, no están diciendo como, Jesús tiene poder sobre el planeta Tierra y ya. Ellos están diciendo, Jesús tiene poder sobre toda la creación, prácticamente, ¿sí? Cuando calma la tormenta, los ojos de ellos está calmando el universo entero, porque ellos creen que viven en el centro del universo. Y creen que alguien que tiene ese poder realmente tiene poder sobre todo el universo, ¿sí? Entonces, sobre todo el mundo natural. Luego tiene poder sobre todo el mundo sobrenatural, porque puede calmar un ejército de demonios, ¿sí? Y acá nos está mostrando que tiene poder sobre lo natural en el sentido de salud, ¿no? Y sí, lo hemos visto, pero en historias rápidas, y cura este, y cura este, y cura este, sí, no nos muestran el poder como nos lo muestran estos ejemplos, ¿sí? Y acá es lo que nos está mostrando Marcos: poder, 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 poder. El Hijo de Dios tiene poder, el Hijo del Dios Altísimo, ¿sí? En esencia con Dios, ¿sí? Comparte una esencia con Dios, tiene poder sobre todo, ¿sí? Y tiene poder no solo sobre la sanación física, sino sobre la salvación de almas condenadas. Tu fe te ha salvado. No solo está haciendo algo impuro para los hombres, puro a los ojos de los hombres, está haciendo algo impuro para Dios, puro para Dios, ¿sí? Ha salvado a una mujer que ni siquiera estaba buscando salvación, pero tenía fe en Jesús y en quién era Jesús, y eso es lo más importante, ¿no? Porque entendía quién era Jesús, y por eso se arrodilla, y por eso le dice la verdad, ¿sí? No hay nada que ocultarle, probablemente creía que él ya lo sabía todo,
Y esa es la verdad, Jesús lo sabe todo, ¿sí? Y, 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 y eso no es excusa para no contarle, ¿no? Porque, ay, sí, Dios sabe mis pecados, entonces no tengo que confesarlos. Sería una de las excusas que uno hace, ¿no? Pero no, ¿sí? Él nos confronta y debemos ser sinceros, ¿no? Y nos va a salvar. Y esta mujer ha recibido pureza como nunca se imaginó que le iba a tener. O sea, la llama hija. Hija. Sí, ahora es parte de la familia de Dios. Ahora es parte de la familia de Dios. Ha sido rechazada por la humanidad por 12 años y ahora es aceptada por Dios como una hija. Eso es impresionante. Sí, ese poder es grande, pero su compasión es aún mayor. Y su amor es aún mayor. ¿Sí? Bueno, no me atrevo a decir que es mayor porque siempre es infinito. Perdón, creo que está mal dicho eso. Siempre es infinito, pero así como hay poder, hay compasión. Y así como hay compasión, hay amor. ¿Sí? Y en eso está la salvación, ¿no? Dios tiene misericordia de personas que no lo merecen. ¿Sí? Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. ¿Sí? Y lo que está diciendo es, ya has sido sana permanentemente. ¿Sí? Queda sana. Es una es permanente, esto es permanente, ¿sí? Tanto lo espiritual como lo físico. Tu aflicción ha terminado, ¿sí? Y de nuevo, no era una aflicción solo física, era una aflicción espiritual y emocional, ¿sí? Y todo esto, este sándwich es para que pase algo y es para que la hija de Jairo muera, ¿sí? Y eso es otro tema grande que se ve en Juan Díaz, ¿no? El amor de Dios y por qué necesitamos sufrir, y por qué sufrimos porque Dios nos ama, pero mientras él todavía estaba hablando, o mientras él estaba todavía hablando, vinieron los enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas aún al maestro? Entonces, todo esto pasó para que la hija de Jairo muriera, ¿sí? Jairo va pidiéndole que la sane porque sabe que si la sana va a vivir, ¿sí? Sabe que está muy enferma y sabe que es una enfermedad crítica, ¿sí? Y mientras pasa todo esto, la hija de Jairo muere, ¿sí? Y los mensajeros, los enviados, dicen como ya no perdamos el tiempo, no le quitemos más tiempo al maestro, ¿sí? Ellos creen que Jesús puede curar, pero dicen ya la muerte es demasiado para Jesús, ¿sí? Nadie tiene control sobre la muerte, ¿sí? Lo mismo habrían pensado los discípulos sobre la tormenta y lo mismo habrían pensado los gentiles sobre el hombre endemoniado. Pero es totalmente contrario. Eso es por qué es importante tener un correcto entendimiento de Jesús, ¿no? Cuando uno entiende completamente Jesús va a decir todo lo equivocado, igual que estos mensajeros, ¿sí? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente, ¿sí? Qué difícil eso, ¿sí? Que un ser amado de uno muera y la gente le diga, ya, se murió, no perdamos el tiempo, no molestes al maestro y Jesús le diga, cree, solo cree y no tienes razón para temer, ¿sí? Y ahí Jesús está sobreoyendo la conversación porque ellos le están hablando solo al, al líder de la sinagoga Jairo. Eso no significa que Jesús sea chismoso y que haya sido chismoso y que el chisme es permitido, que uno debe estar ahí intentando escuchar lo que pueda de las conversaciones de los demás. Esto es solo para alentar a Jairo, porque no hay nada más terrible que le digan a uno que un familiar ha muerto, ¿sí? Y sobre todo a un padre que los hijos han muerto. Ningún padre quiere enterrar a sus hijos, ¿sí? No es natural, no es lo esperado, no es lo normal. Nadie debería buscar eso, ¿sí? Entonces, el, el, el propósito de esto no es que uno puede ser chismoso y que Jesús era chismoso, sino que Jesús escuchó y buscó calmar a Jairo, ¿no? Cree en mí, ¿sí? Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, ¿sí? Esto va a ser un ejemplo
a esto se le conoce como el círculo íntimo de Jesús, ¿sí? Ellos estuvieron en la transfiguración, ellos estuvieron en momentos en el monte de Getsemaní, eh, cuando Jesús quiere al círculo íntimo son estos tres, a veces es Andrés, pero usualmente son estos tres, ¿no? Y, por eso es que tienen tanta importancia, ¿no? Por eso es que Pedro se consideraba el líder de esos tres y como era el líder era el más importante y de todo eso se termina basando el papado, ¿no? En que era el círculo íntimo de Jesús, porque realmente lo había, de los 12 había un círculo íntimo, ¿sí? Pero era un círculo íntimo, esos tres eran como uña y mugre, como... ¿Qué otro ejemplo se puede dar? Eso es chicle, pecado, no sé cómo se dice, pero eran inseparables, ¿sí? Donde estaba Pedro estaba Juan, no estaba Jacobo, aunque Jacobo fue el primer mártir, ¿no? De los apóstoles. Pero usualmente estaba el uno sin el otro, entonces por eso es que no puede decir que Pedro era el líder como tal, porque realmente eran como uña y mugre, ¿sí? El círculo íntimo era muy pegado, ¿sí? Esto no significa que la razón por la que principalmente saca estos tres, a pesar de que es el círculo íntimo, es porque estaban en una casa en el siglo primero y ya le mostré la imagen a Camilo, pero no sé si la tengo acá. Una casa en esa época era algo muy pequeño, ¿sí? Y eh, más de cuatro personas era absurdo, ¿sí? Ni siquiera los 12 cabían. Entonces, eh, invitar a todo el mundo era realmente imposible, ¿sí? Y escoge estos obviamente porque es el círculo íntimo, pero también porque no puede haber más personas, ¿sí? Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto a los que lloraban y se lamentaban mucho, ¿sí? Entonces hay algo que ya hay que entender y es que en nuestra visión occidental de lo que es un funeral estamos totalmente despegados de lo que era un funeral en el siglo primero y sobre todo en el mundo oriental, ¿no? Eh, en el mundo judío un, un, un funeral era algo bastante agonizante, ¿sí? Entonces, tres cosas que se destacan era que no haríamos nunca y que no veríamos nunca es que uno, se contrataban lamentadores o lloradores profesionales, ¿sí? Era necesario, ¿sí? El que incluso la persona más pobre tenía que tener al menos uno, ¿sí? Porque el propósito de un funeral era mostrar la agonía de la muerte y el sufrimiento, ¿sí? Entonces habían esas personas que se contrataban y empezaban a crear todo ese ambiente de lamentarse, de agonía, de llorar, y lloraban al pulmón herido y hacían que ese ambiente fuera bastante agonizante y que uno realmente sintiera el peso de la muerte, ¿no? Otra cosa que tenían que hacer, que era muy común cuando una persona moría y que se volvió súper rara, ¿sí? Porque a los judíos les gusta crear reglas por todos y era que la gente tenía que romperse la ropa, ¿sí? Hasta cierto punto, no era que se rompieran por la mitad ni nada de eso, sino que tenían que hacer un agujero para representar esa ausencia, ¿no? Y, y sobre eso se creó una tradición de 39 reglas de cómo se debía romper una ropa, ¿no? No podía ser horizontal, sino tenía que ser vertical, si era un familiar cercano a uno, eh, uno tenía que romperse, hacerse el agujero en el corazón, ¿sí? Uno tenía que andar un mes con la ropa, con el agujero para que la gente supiera que uno había perdido un familiar o un ser querido y la gente, ay, pobrecito, y que no le pudiera decir, ay, lo siento mucho, ¿sí? Si no era alguien muy querido, uno no tenía que rompérsela cerca del corazón, pero no en el corazón para que uno supiera, bueno, no es tan importante, ¿sí? No se podía hacer en el sabbat, tenían que esperar a la noche, a las 6 de la tarde, donde empezaba ya el siguiente día, si no ya era pecado, o sea, era súper terrible las regulaciones que hicieron con eso. A la tradición judía y los religiosos judíos les encantaban las reglas, ¿sí? O sea, hacían algo tan difícil como la muerte, aún más difícil porque todo era tan complicado que, que prácticamente era imposible disfrutar algo en el mundo judío, ¿no? Porque todo era tan lleno de reglas que
que realmente nada se podía hacer en paz, nada se podía hacer bien, todo era un constante miedo de hacer las cosas mal, ¿sí? Y, y eso pues llevó a ser expulsado de la sinagoga, y ser expulsado de la sinagoga era ser rechazado por Dios, y ser rechazado por Dios era no ser parte del pacto, y no ser parte del pacto era ser eh, declarado gentil, puritano, o sea, puritano, perdón, publicano, puritanos son cristianos del siglo XVI, publicano, sí, y eso era terrible, porque entonces uno no iba a ir al cielo, uno no iba, sí, no iba a resucitar, y bueno, todo eso era terrible, por eso era tanto miedo por la religión, ¿no? Y la gente prefería conservar su religión que seguir a Jesús, ¿no? Porque realmente, ¿qué tal Jesús no fuera y uno la embarrara y ahora cómo no volver a entrar al judaísmo, ¿no? Tal vez era mucha de la mentalidad por la que los judíos no seguían a Jesús. Pero lo último, después de romper las ropas y de los lloradores profesionales, era que tenía que haber música, ¿sí? Y usualmente eran flautas, o bueno, si uno tenía más plata podía hacer más que flautas. Y la función o el deber de esos músicos es que todos debían tocar notas disonantes, ¿sí? Entonces era un ambiente súper pesado, llegar a un lugar en un funeral donde música disonante, gente llorando a pulmón herido y con las ropas rotas, o sea, era un ambiente totalmente diferente. En un funeral nosotros buscamos vestirnos bien, ser respetuosos, ¿sí? Eh, hacer algo muy respetuoso, ¿sí? Ir a la ceremonia, pero no hacer el show, el escándalo, sino la muerte es algo muy conmemorativo, muy calmado, muy apacible. ¿Sí? Allá no, es totalmente lo opuesto, o sea, era un ambiente que realmente si nosotros pudiéramos vivirlo diríamos que es esto tan terrible, ¿sí? O sea, no solo se murió una persona que yo quiero, sino que aparte de todo tengo que vivir esta agonía aún más profunda de este show, porque realmente es un show, ¿sí? Llegan, llega y llegar a ese ambiente, ¿sí? Y Jesús llega ahí, ¿sí? Y entra y les dice, ¿por qué hacen tanto hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida, ¿sí? Mucha gente dice que, que, que estaba en un coma, ¿no? Y que por eso Jesús dice que está dormida y realmente no la resucitó, ¿sí? Y por eso la resurrección de Lázaro es tan importante, porque aunque Jesús sí resucitó más de una persona, bajo los estándares judíos, Lázaro estaba más muerto de lo que alguien podía estar en su vida, ¿no? Ya habían pasado 4 días, el espíritu ya no estaba rondando alrededor del cuerpo, ¿sí? Jesús dijo está muerto, porque Jesús lo dice en Juan dice, Juan, Lázaro está muerto, ¿sí? O sea, lo deja muy claro. Entonces, por eso es que es tan importante la resurrección de Lázaro, no hay que desprestigiar la resurrección de la hija de Jairo, ¿sí? Cuando dice que está dormida, no está diciendo solo que está muerta, ¿sí? Porque no es un oxímoron, es una contradicción lógica inmediata. La niña no ha muerto, sino que está muerta. No tiene sentido. A lo que se refiere es que está temporalmente muerta, ¿sí? Y por eso es que Pablo tanto habla de que los cristianos están dormidos o los que ya no están con nosotros están dormidos, porque no es una muerte absoluta, ¿sí? Y eso es lo que se refiere a Jesús. Sí está muerta, pero es temporal. Como cuando uno está dormido, no está dormido para siempre, sino que duerme y se despierta. Y probablemente la experiencia de la niña fue así. ¿Sí? Cerró los ojos y estaba muerta y los volvió a abrir de la nada. ¿Sí? Y se burlaban de él. Versículo 40. Impresionante. Y por eso se nota que era un show y era algo pago. ¿Sí? O sea, estas personas están llorando a pulmón herido y se lamentaban, mejor dicho, están gritando y están diciendo por qué, no puede ser. Y Jesús dice, está dormida y ahí se empiezan a reír de él, ¿sí? Es esa risa sarcástica, es esa risa peyorativa, es ese propósito de decir, jaja, qué bobada, ¿sí? O, o sea, es bastante, tiene ese propósito de insultar, de mostrar que Jesús está loco, ¿no? Y de nuevo está ese concepto y es constante que uno debe tener cuando uno lee el Evangelio, ¿sí? O sea, los Evangelios, o Jesús está loco, o Jesús es un profeta, o alguien raro, o Jesús está endemoniado, sí, pero siempre hay ese concepto, todos tienen una imagen diferente de Jesús, ¿sí? Y se burlan de él, ¿sí? Dicen como, está loco, prácticamente, es un maníaco, ¿sí? O sea, está muerta, sabemos que está muerta, y ese es un debate
en el mundo erudito, en el mundo académico, y es que todo ese debate del primer siglo es como, ay, no sabían cuando alguien estaba realmente muerto, sí, hay incluso escritos que dicen que Jesús nunca estuvo muerto, sino que se desmayó en medio de la cruz y la gente pensó que estaba muerta y lo enterraron medio vivo y, y se despertó y dijo, oye, ¿qué pasó? Y se quitó las vendas y empezó a caminar, ¿sí? La gente sabía, siempre sabido cuando alguien está muerto, ¿sí? O sea, eso no es un misterio de la medicina moderna, no es un misterio de la humanidad que solo resolvimos hasta que se desarrolló la medicina, desde la ilustración hasta acá, ¿sí? La gente ha muerto y la gente, es más, en el medioevo la gente estaba acostumbrada a ver la muerte, ¿sí? La muerte era tan común que la gente tenía 14 15 hijos por haber sido llegaban a la adultez, ¿sí? Tanto era el ratio de la mortalidad que la gente nunca tenía esa angustia contra la muerte. La gente veía la muerte como algo tan natural, algo tan normal como nosotros no lo vemos, ¿sí? En esa época era también así. La gente estaba acostumbrada a la muerte, ¿sí? La gente no vivía mucho tiempo, la gente vivía en condiciones terribles, la gente a veces no tenía que comer, ¿sí? La gente sabe cuando alguien está muerto, ¿sí? Por eso se burlan de Jesús, ¿sí? Cuando alguien le dice a alguien que ay, no, no está muerto, te equivocaste, ellos se ríen porque saben que está muerto, ¿sí? Y lo tratan de loco. Jesús los echa, les dice chao. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa niña, a ti te digo levántate. Y es curioso, el arameo, que es lo que Marcos nos está escribiendo acá, eh, significa corderita, es ese término de pequeño, indefenso, sí, y lo vemos porque la niña tiene 12 años. Jesús ve a la niña como ese animal indefenso, eh, pequeño, vulnerable, y ahí vemos la compasión, ¿no? Le dice como eh, ternerita, corderita, ¿sí? Primero que todo es como una especie de diminutivo, ¿sí? Ese término compasivo, ¿sí? Como una oveja sin pastor, como alguien que necesita ayuda y está en defensa, así la ve Jesús a la niña y levántase, ¿sí? Eso sí está bien, como. Y es impresionante porque en una de las demostraciones más grandes de poder, porque aunque vemos el poder sobre el mundo natural en calmar la tormenta, el mundo sobrenatural en la legión de demonios y el mundo natural en la salud de la mujer, la muerte es un nivel que los hombres siempre han temido, ¿no? Y que alguien tenga poder sobre la muerte es impresionantemente grande. Y este es el punto, el punto donde nos lleva la tormenta, ¿no? Jesús tiene poder incluso sobre la muerte, pero en ese poder tan enorme también hay una compasión enorme, ¿sí? Sí, es un poder de temer, y es verdad, uno debe temer el poder de Dios, ¿sí? Y el poder de Jesús, porque Jesús tiene el poder para condenar, ¿sí? Eso temen los demonios. Pero ese poder también lleva con una compasión infinitamente grande, así como ese poder es infinitamente grande, esa compasión es infinitamente grande, ¿sí? Esa ternura, porque acá hay ternura, y hay compasión, y hay amor, ¿sí? Porque incluso salva a la mujer que cura, ¿sí? Entonces no hay que ver a Jesús como dicen del Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios todo iracundo que solo quiere pelea y sangre, y mejor dicho, y Jesús es solo compasión. No, Jesús, Dios es el mismo ayer y hoy por siempre, y donde vemos en el Antiguo Testamento la ira de Dios, también vemos su compasión, ¿sí? Vemos compasión por el pueblo más rebelde que probablemente existió en la historia de la humanidad, ¿sí? Dios hubiera escogido otro pueblo, probablemente hubieran sido infinitamente más obedientes que los judíos. Los judíos eran terribles, eran desobedientes en todo, ¿sí? Ven el poder de Dios en cruzar el Nilo y se quejan. Ven el poder de Dios en ser alimentados desde el cielo y se quejan. Y desobedecen y hacen un cordero, mejor dicho. El peor de los pueblos para escoger era probablemente los judíos, y Jesús, y Dios los escoge y Dios tiene compasión de ellos. De la misma forma, Jesús sí tiene ese poder y tiene esa ira y hay que temerle, pero también tiene esa compasión y ese amor, ¿sí? Y lo vemos, ternerita, levántate, corderita, levántate, ¿sí?
al instante, inmediato, de la misma forma que al instante la mujer se curó y al instante los demonios salieron, al instante se calmó la tormenta, ¿sí? No es un, un, un ritual, no tuvo que hacer el ritual en latín, exorbitamos tres espíritus inmundos, nada de eso, ¿sí? Él dice y se hace, él declara y se hace, él ordena y se hace, donde él declara se hace. Ese es el Hijo de Dios, ese es el Jesús que Marcos nos quiere presentar, ¿sí? Al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar, y el verbo que utiliza en griego es caminó a dar vueltas, ¿sí? A caminar alrededor, ¿sí? Pateo es el verbo caminar, y el verbo que utiliza acá es peripateo, que es caminar alrededor, dar vueltas, ¿sí? Los peripatéticos se les decía a los filósofos discípulos de Aristóteles porque él siempre los ponía a pensar mientras daba vueltas alrededor del gimnasio, ¿sí? Entonces tenía esa tendencia de pensar dando vueltas, de pensar caminando, ¿sí? Se les llamaba peripatéticos. Ese es ese verbo de caminar alrededor, de dar una vuelta, ¿sí? Eso es lo que hace esta niña. La niña es una niña normal, ¿sí? Se levanta y empieza a caminar. Pues tenía 12 años y al momento todos se quedaron completamente atónitos, ¿sí? O sea, las personas que atestiguaron esto no pueden creerlo, ¿sí? Y vemos la fe de Jairo, porque Jairo lo siguió, ¿sí? La, la, los lloradores profesionales se burlan de él, ¿sí? Los empleados de, de la casa de Jairo dicen no pierdas el tiempo, no molestes a Jesús, pero Jairo entiende, sí, Jesús mismo le dice, no temas, cree en mí, y él lo hace, ¿sí? O sea, él permite que él quite todo ese ritual de funeral de su casa y que los eche y que él pueda presenciar que su hija que estaba muerta ahora está en vida. O sea, primero, eso debe haberlo hecho muy feliz, ¿sí? Y, y también lo deja atónito, ¿sí? Pero no vemos ese término de miedo acá, ¿no? Y es porque la fe de Jairo ya estaba ahí, ¿sí? Y hemos visto ese concepto de fe relacionado con salvación. Él entiende quién es Jesús y por eso permite que todo esto pase, ¿sí? Sin embargo, no puede parar de quedar atónito. El poder de Jesús es tan grande que tiene control sobre la muerte. ¿Quién es este hombre, sí? Este hombre realmente es Dios, ¿sí? Y eso no lo puede dejar de uno no puede perder ese sentido de asombro y dejar de estar atónito nunca, porque Jesús es Jesús y eso es impresionante, ¿sí? Versículo 43, entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de ello y dijo que le dieran de comer a la niña, ¿sí? Probablemente esta pequeña había estado enferma quién sabe por cuánto tiempo, y cuando uno está enfermo uno no come bien, ¿sí? Y acá también se ve la compasión, ¿no? Como lo que importa es el bienestar de esta niña ahora, ¿sí? Que coma, que esté saludable, que pueda estar bien, ¿sí? No solo curarla, resucitarla a los muertos y ya, sino ahí está la compasión de Jesús. Y acá vemos otra vez ese secretismo entre el mundo judío, ¿no? Como en el mundo gentil sí ve y proclama todo lo grande que ha hecho Dios por ti, pero en el mundo judío no, ¿sí? Guarden silencio, ¿sí? Nadie diga que esto pasó, ¿sí? Porque todo ese poder y toda esa autoridad demuestra que Él es el Mesías, pero no el Mesías que Él es, sino el Mesías que la gente quiere, ¿no? Entonces, por eso vemos cuando hace un milagro tan grande como la alimentación de los 5.000 que ya lo quieren hacer rey, ¿no? Y es porque donde hay poder estamos en una era de fervor mesiánico, todos estaban esperando al Mesías, ¿sí? Y todos tenían una visión del Mesías única y diferente y todos querían algo diferente, ¿sí? Y en el mundo judío que la gente se enterara de esto era solo razones para que Jesús no pudiera ser el Mesías que él vino a ser, ¿no? El Mesías que tiene el triunfo sobre la muerte y el pecado muriendo en una cruz, ¿sí? El Mesías que los discípulos no quieren porque Pedro le va a decir como tú no vas a morir nunca, ¿sí? Eh, el Mesías que los judíos no quieren porque dicen como, este es un debilucho, este no es el rey que nos prometió, matémoslo, ¿sí? Entonces acá vemos como el contraste, ¿no? En el mundo gentil sí le dice ve y háblale a todo el mundo de Dios y el Dios de los judíos y lo maravilloso que le ha hecho por ti. Y acá otra vez, aunque ha hecho algo igualmente
poderoso, porque después de todo, una legión de ángeles, el mundo natural, el mundo físico y la muerte son demostraciones de poder enormes, ¿sí? Sí, la familia de la niña era judía. Recuerda que ya cruzaron el mar de nuevo, ¿sí? Entonces ya volvieron al, al otro lado, al mundo judío, ¿sí? Y, y entonces acá otra vez en el mundo judío, en Judea y en Galilea y todo esto, él no quiere que sepan quién es él, ¿sí? Porque ellos no quieren al Mesías que él es, sino quieren al Mesías que ellos esperan, ¿sí? Y acá vemos como poder de Jesús sobre lo natural, sobre lo sobrenatural, sobre lo natural en la enfermedad e incluso sobre la muerte, ¿sí? Que siempre tiene ese aspecto natural y sobrenatural al mismo tiempo, ¿no? ¿Preguntas? Gracias, Chino. ¿Sí está claro? Una pregunta. Dime. Bueno, hola Daniel. Hola, ¿cómo estás? Eh, Bien, gracias. Una pregunta. ¿La sanación entonces es parte de la soberanía divina? Sí, O sea, el hecho de que el alguien hecho sea sano o no. de que Jesús sane o no sane es soberanía divina, sí. Obviamente, creo que eso también, que la sanación médica y todos los desarrollos médicos nos los ha dado Dios también, entonces es de cierta forma Dios teniendo compasión de la humanidad, sí, por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina la gente lo puede llamar el accidente más grande que ha salvado tantas vidas, pero realmente yo veo simplemente Dios teniendo misericordia de la humanidad, como voy a desarrollar este hongo para que ustedes puedan tener más salud. Ahí veo yo también el poder sanador de Dios, ¿no? En la medicina y en los avances médicos que tenemos, no solo en la sanación instantánea, que todavía pasa hoy en día, pero sí, sí es todo poder absoluto de Dios. Así lo veo yo, así lo ve la Biblia. Gracias. De nada. ¿Algo más? Voy a parar la grabación. Y